Bueno, va creciendo la expectativa en torno al juicio que los fondos buitre le iniciaron en Argentina por el cobro de 1.300 millones de dólares que está en default. Ustedes saben que Argentina tiene un fallo contrario en primera instancia del juez Griesa, tiene un fallo en segunda instancia de la Cámara de Apelaciones y ahora el tema está en la Corte Suprema. Todavía no está claro si la Corte Suprema va a tomar o no el caso, pero hubo novedades ayer porque salieron funcionarios norteamericanos a responder sobre este tema ante preguntas del Congreso, ¿no? Y puntualmente de la bancada republicana. Vamos a ver si entendemos un poquito más el panorama con Daniel Marx, fue secretario de Finanzas, actualmente dirige la consultora Quantum Finanzas. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, ¿cómo estás vos? Bueno, por tu experiencia, Daniel, ¿cómo viene todo esto? Porque se escuchan comentarios de todo tipo, algunos dicen estamos muy cerca de que la Corte defina si se hace cargo o no del caso argentino de fondo, ¿no? La cuestión de fondo que es, bueno, si Argentina tiene que pagar el 100% de la deuda y además si puede haber algún embargo sobre los pagos que realiza el país. Hablemos primero de los tiempos de la Corte. Como en todos los sistemas judiciales, en general no están muy predeterminados, hay estimaciones, pero digamos, los mismos jueces, particularmente cuando se trata del nivel de la Corte Suprema en Estados Unidos y en todos los países, son los que en definitiva definen cuándo van a pronunciarse. Y en este caso se podía pronunciar, la gente estima como más temprano, a fin de junio, lo más probable que sea en septiembre, octubre, y eso es si toman o no el caso. Daniel, o Y sea, después, acá no se está hablando de si Argentina es culpable o inocente, o sea, en realidad Argentina ya fue condenada, sino lo que se está previendo o lo que la Corte debería definir es si se hace cargo del caso argentino o lo desecha, ¿no? Es un poco así. bueno, pero está bien, si la Corte toma el caso, esto fue en apelación. En consecuencia, hay una revisión de todo lo que se ha dicho hasta el momento, Claro. a cargo de la misma Corte Suprema, que después determina con un fallo final, digamos. No hay apelación superior a la de la Corte Suprema. Perfecto, o sea, a la Argentina, ¿qué le conviene? A ver, para aclarar los puntos, porque esto es un tema técnico, es un tema que hace 2 años y medio más o menos que uno lo viene siguiendo. ¿Qué le conviene a Argentina? Estimo que la Corte se haga cargo del caso o que la Corte tarde mucho más en definir si toma el caso argentino o no, porque hasta que eso no suceda no hay fallo aplicable y definitivo. Sí, es exactamente así. Lo que a la Argentina más le convendría es que la Corte tome el caso, que no lo tome de manera inmediata, sino que tarde un tiempo en definirse, y a partir de ahí, digamos, lo mejor que le puede pasar a Argentina es que la Corte le dé la razón a Argentina. Ahora, reconozcamos, esto es con una probabilidad baja, porque, digamos, hasta ahora también es cierto que los tribunales en Estados Unidos se han definido en contra de Argentina, y la Corte, hay que ver si toma o no el caso en primera instancia y después cómo va a fallar en segunda instancia, ¿no? Perfecto. ¿Y qué probabilidad hay? Son preguntas fáciles todas. ¿Qué probabilidad hay de que la Corte Suprema tome el caso argentino de fondo, ¿no? Esto es, digamos, si tiene que, corresponde pagar el 100% de lo que reclaman los fondos buitre. Eh, digamos, yo no estoy en condiciones de decir un porcentaje de probabilidad, creo que nadie, porque uno habla con los expertos legales de Estados Unidos y en general no se atreven a dar un porcentaje de probabilidad de que la Corte lo tome o no, para empezar. Lo que también dicen es que la Corte solo tiene jurisdicción sobre cuestiones federales dentro de Estados Unidos, lo cual hace llevar el planteo de la inmunidad soberana, y es donde Estados Unidos también se había definido. Hay otro tema que a mí me parece muy importante para la defensa, que Argentina no hizo quizás mucho énfasis en sus presentaciones anteriores, y es cómo se trata normalmente a los distintos acreedores cuando hay el equivalente de una convocatoria de acreedores. Lo que ocurre en Estados Unidos y en casi todos los países es que no hay un vacío legal alrededor de lo que sería el equivalente de convocatoria de acreedores de países soberanos. Pero no hay un vacío legal en cuanto a la práctica,
de cómo se arreglan las convocatorias en caso de compañías privadas. Y ahí es donde quizás uno también puede ir reforzando el caso y quizás la Corte también sea más sensible a recibir este tipo de planteos, aunque también es cierto, decíamos, que está en el borde de lo que sería una cuestión federal, más una cuestión federal, más bajo su competencia la cuestión definida por soberanía. Está bien. Ahora, Marx, ayer hubo declaraciones del secretario del Tesoro norteamericano, que es el ministro de Economía, ¿no?, de los Estados Unidos, ante legisladores republicanos, y el propio funcionario que está en línea directa con Barack Obama, ¿no?, es uno de los principales funcionarios del gobierno de la Casa Blanca, reconoció que Estados Unidos va a apoyar a la Argentina con los fondos buitre. Hoy algunos diarios acá en Buenos Aires titularon de una manera un poco entreverada, ¿no?, diciendo el gobierno de Estados Unidos limita el respaldo a Argentina, pero la verdad es que en el caso de los fondos buitre, que hoy es lo más importante que tiene la Argentina por delante, un caso clave contra los holdouts, Estados Unidos dijo vamos a apoyar a Argentina, y lo dijo el propio secretario del Tesoro. ¿Esto tiene influencia a la hora de la decisión que tome la Corte? Bueno, el gobierno de Estados Unidos presentó ya dos amicus, que son opiniones frente a los jueces de las instancias inferiores, y fueron a favor de Argentina en términos del planteo que hizo Argentina, no necesariamente, como dice el secretario del Tesoro también, a favor de todo lo que ocurre en Argentina, pero sí el planteo en cómo deberían tratarse los acreedores en el caso de una reestructuración de deuda, siguiendo los principios generales de lo que decíamos, la práctica de los sector privado, y también Estados Unidos habló de los límites a la soberanía y cómo Argentina también debería ser respetada en su soberanía. Que esos son los dos temas técnicos que se llevaron y que el mismo secretario del Tesoro dijo en esas cuestiones técnicas el Tesoro, el gobierno de Estados Unidos en general, están de acuerdo con el planteo que hizo Argentina. Y esto tiene influencia, para cerrar, digamos, que el gobierno norteamericano respalde a la Argentina de esta manera pública y abiertamente. ¿Tiene influencia en la Corte Suprema? Porque bueno, está bien, hay separación de poderes, ¿no? En Estados Unidos hay más separación que acá, digamos, pero ¿puede influir el gobierno norteamericano? Es cierto, también es cierto que las mismas leyes dicen que en cuestiones de política exterior las jueces tienen que consultar con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, pero después los jueces toman las decisiones como quieren o como les parece, digamos. Y la prueba ya está que en las instancias anteriores el gobierno de Estados Unidos se expresó por una línea y los jueces se expresaron por otra. Sí. Influye, yo creo, algo más en el nivel de la Corte, pero es importante, pero no es totalmente decisivo. Recordemos que acá se juega si Argentina puede o no llegar a caer en default. Aún teniendo la plata para pagar, el peligro es que si hay un fallo contrario ya definitivo de la justicia norteamericana, que el gobierno argentino no pueda cumplir con el pago a los bonistas en Nueva York y se produzca un default. Hoy me parece que el mercado está disminuyendo la posibilidad o le da poca probabilidad de que suceda esto. Sí, pero mi interpretación es que muchos digamos, tenedores de títulos que están apoyando a Argentina, comprando títulos, consideran que Argentina esto lo va a arreglar, no necesariamente que la Corte va a fallar a favor. Correcto. Marx, gracias. Y esto es evitar el default de otra manera. Claro, ver de qué manera se puede cumplir aún con un fallo contrario. A mí me gustaría saber, este dato no lo tiene usted, no lo tengo yo, ¿cuánto se le ha pagado a abogados desde el 2004-2005 hasta ahora para lidiar con los fondos buitre? Porque no le queremos pagar a los fondos buitre, me parece bien, en todo caso que se defienda, pero me gustaría saber cuánto gastó Argentina ya con los abogados que nos defienden en Estados Unidos. Pueden ser varias decenas de millones de dólares. ¿Está esa cifra en algún lado? ¿Deberíamos conocer esa cifra? Yo no la conozco. Hay un mecanismo, por lo menos en teoría, de acceso a la información pública en la cual uno le puede pedir información al Poder Ejecutivo y ellos tienen la obligación de responderlo. Bueno, algún día va a saltar este tema porque realmente es una locura la cantidad de audiencias y de horas de abogados que ha pagado la Argentina en los Estados Unidos. Marx, muchas gracias. Como siempre, buen fin de semana.